Vamos a ver la conversión entre unidades de temperatura. Primero que todo, ¿qué es la temperatura? La temperatura de un cuerpo se define como una magnitud que mide la energía promedio de las partículas que constituyen en este cuerpo. Es decir, entre mayor energía, nosotros vamos a tener mayor temperatura y entre menor energía de las moléculas que constituyen el cuerpo, vamos a tener menor temperatura. Existen diferentes escalas de temperatura. ¿Cuáles son las que vamos a ver? Vamos a ver la escala Celsius o centígrada, que es la que conocemos en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, cuando nos dicen que la temperatura del día es 32 grados Celsius, 31 grados Celsius, o que tenemos una fiebre de 39 grados Celsius. Entonces es la que nosotros conocemos en nuestro diario vivir. La escala Kelvin o absoluta, que se utiliza mucho en problemas de química, problemas prácticos. Ya cuando ustedes estén en quinto o sexto año van a ver que se utiliza mucho. Y la escala Fahrenheit, que es muy utilizada en Estados Unidos. Ellos no utilizan la escala Celsius así como nosotros, sino que utilizan la escala Fahrenheit. Para realizar las conversiones entre diferentes escalas de temperatura, ya no tenemos equivalencia, sino que tenemos fórmulas. Estas fórmulas nos permiten pasar de una escala de temperatura a otra. Por ejemplo, para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, tenemos la fórmula Celsius es igual a 5 novenos Fahrenheit menos 32. Para convertir entonces viceversa de Celsius a Fahrenheit, tenemos que Fahrenheit es igual a 9 quintos Celsius más 32. Para convertir de Celsius a Kelvin, tenemos que Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Y para convertir de Kelvin a Celsius, tenemos que Celsius es igual a Kelvin menos 273. Esas son las 4 fórmulas que vamos a utilizar para convertir una escala de temperatura a otra. Ahora vamos a ver los ejemplos. El primero que tenemos dice, un paciente ingresa al hospital con una temperatura de 105 grados Fahrenheit. Calcule la temperatura en grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es copiar la fórmula, que es esta que está aquí, esta que está aquí. La copiamos y después vamos a reemplazar. Donde me dice Fahrenheit, yo voy a poner el valor que me da el problema de Fahrenheit. ¿Cuánto me da? 105. Entonces yo lo coloco. Celsius es igual a 5 novenos. Reemplazo el Fahrenheit por su valor numérico, menos 32. En este caso, la regla de matemática que dice, yo resuelvo lo que está en el paréntesis, dentro del paréntesis lo resuelvo primero. Es decir, que yo tengo que hacer esa resta. Yo la hago y aquí está cómo me queda. Aquí está, me queda 73 dentro del paréntesis. ¿Qué hago ahora? Ese 73 lo tengo que multiplicar. ¿Por qué? Por el 5 que está en el numerador y eso lo divido entre 9, que es el que está en el denominador. Entonces veo aquí cuántas cifras significativas hay. 3. Quiere decir que mi respuesta la doy con 3 cifras significativas. Ese es el ejemplo 1. En el ejemplo 2 tenemos, para hornear un pastel debemos colocar el horno a una temperatura de 180 grados Celsius. Calcule la temperatura en grados Fahrenheit. Bien, entonces copiamos la fórmula, ¿sí? Reemplazamos donde dice Celsius, yo voy a colocar el valor que me da el problema, que son 180, aquí está. Lo coloco. Me queda 9 quintos por 180 más 32. ¿Qué tengo que hacer? En esta fórmula yo tengo que resolver primero esto que está aquí, porque una multiplicación y división se resuelve primero que una suma. Esas son reglas de matemática que ustedes ya deben conocer. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 180 por 9 entre 5. Eso me da 324 y le sumo entonces los 32 que tenía que me faltaban sumar. 324 más 32, 356. 3 cifras significativas aquí, por ende, 3 cifras significativas en la respuesta final. Para transformar
de Celsius a Kelvin es más sencillo porque nada más es una suma. La temperatura de un día lluvioso fue de 25 grados Celsius. ¿A cuánto equivale en Kelvin? La fórmula es Kelvin es igual a Celsius más 273. Solamente reemplazo. Celsius es igual a 25,0 más 273. Y eso me da 298. Tres cifras significativas aquí, por ende, tres cifras significativas aquí. Por último tenemos el ejemplo 4 que dice, el punto de ebullición del alcohol etílico es de 351 grados Kelvin. ¿Cuánto equivale en grados Celsius? Entonces sería Celsius es igual a Kelvin menos 273. Simplemente reemplazo 351 Kelvin y le resto 273. Eso me da 78 grados Celsius. Tres cifras significativas aquí, por ende, tres cifras significativas aquí. Y esas son las fórmulas para la conversión de temperatura.